Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo en este día 17 de agosto del año 2025. Estamos aquí en vivo para conversar, para hablar en una coyuntura que normalmente se ha vuelto ya intensa, polémica, compleja para entender los procesos políticos del Ecuador, fundamentalmente marcados por la narrativa mediática y también por el relato político del gobierno del señor Daniel Noboa. Como ustedes saben, esta semana ha habido noticias alrededor de esto. Hubo una marcha el martes 12 de agosto, convocada por el presidente Noboa, supuestamente para declarar prácticamente adversaria política a la Corte Constitucional, estigmatizar y además hostigar a los 9 jueces constitucionales. Esto, lamentablemente, no da avisos de una vida democrática, de una vida en la que el diálogo, la tolerancia, el respeto a las instituciones sea la norma básica de la convivencia entre ecuatorianos y las ecuatorianas. Después de eso, ¿qué pasó? Pues nada, mandó las 4 preguntas, ya están prácticamente 2 más y una podría enviar también de manera casi que inmediata alrededor de lo que sería la consulta del 14 de diciembre de este año. Iremos otra vez a un proceso electoral y sobre este tema vamos a conversar con 2 queridas amigas, compañeras, colegas también en el pensamiento, en la reflexión de lo que significa este país. Pacha Terán, ex candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador, y Yairén Noriega, asambleísta actual de la Revolución Ciudadana, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerles acá. Y de entrada, una de las cosas que quisiera preguntarles para ir calentando el ambiente y que además nuestra audiencia tenga presente de lo que vamos a conversar. Para mucha gente hablar de política ya no es válido. Para hablar de política parecería que esto no es bueno y nosotros insistimos en hacerlo. Y es de extraterrestres. Claro que sí. De todas maneras, les pregunto ustedes que están inmersas en la política, ¿por qué la hacen? ¿Por qué creen que tiene sentido ahora? Empecemos por Pacha, bienvenida. Tukuikunawan ali tutatacharipashunchis y chiriyaktapi kunan purihupani nacho. Está frío, Quito, un chocolatito me recibió y ahora un cafecito, muchas gracias. Mira, la política es diaria, sí, estamos en el hogar, estamos pensando qué cocinar, estás haciendo política, sales al mercado y miras los precios, ves que la leche ya no son 1000 ml, sino 900, pero estás pagando el mismo dólar, claro. Y te preguntas y dices, ¿subió o qué está pasando, no, con este producto? ¿Estás haciendo política? Y bueno, y después también preguntas, ¿y gracias a quién tenemos el dólar de menos de litro de leche? ¿No es cierto? Entonces dices, pues el gobierno nacional. Y después también haces otra pregunta y dices, y bueno, ¿y de quién son estas empresas? La Ordeño, por ejemplo. Entonces dices, pues ha sido de Daniel Noboa, de la tía, etcétera. Entonces, esto de irse preguntándose en la cotidianidad de lo que nos está pasando, o el alza de la gasolina, y dices, ¿a quién corresponde que se alce de un día a otro y por qué? Pues dices, pues si sigue siendo el mismo gobierno. Entonces es obligatorio y es necesario y es urgente entender, sí, que estas políticas corresponden, o esto que nos está ocurriendo y que está afectando a nuestro bolsillo diario, corresponde a una decisión que viene desde el Ejecutivo Nacional. Una decisión política. Que en este caso se llama decisión política y que tiene nombre y apellido y se llama Daniel Noboa, pues es el presidente de la República. Pero entonces, ya para ti, ¿por qué entonces la política ahora se vuelve importante y sobre todo necesaria de entender, tomando en cuenta que se toman medidas aparentemente por fuera de la política? El presidente Noboa ha dicho que no, esto no es parte de la política, esto es del nuevo país, del viejo país quedó atrás, etcétera. ¿Cómo miras esa narrativa política o relato político, más que narrativa, un relato político que hace de la política algo que aparentemente es apestoso para la ciudadanía? Bueno, yo cuando empecé a hacer política, yo no sabía necesariamente que era hacer política, ¿no? Estaba en el colegio, me gradué en el colegio Benalcázar, fui dirigente estudiantil ahí.
y cuando nos organizábamos con los compañeros en contra de ciertas injusticias que se generaban en el ambiente educativo, no sabíamos necesariamente que estábamos haciendo política, pero sí sabíamos que había ahí un sentido de justicia y que había un por qué luchar. Y luego, obviamente, conforme uno crece y va avanzando, digamos, en la formación académica, en la formación de la militancia, uno se da cuenta que la política la podría definir desde muchos lugares, pero para mí tal vez la definición más profunda, pero al mismo tiempo más sencilla de qué es la política y para qué sirve la política, para mí es básicamente la transformación para bien de la vida de la gente. Y yo creo que frente a un gobierno que ha desatendido lo más básico, donde nos encontramos hospitales que no tienen medicinas, que no tienen insumos, escuelas que se caen a pedazos, todos los días jóvenes que se encuentran con el desempleo, donde la migración prácticamente pasaría a ser casi que el único destino posible de toda una generación, de mi generación, es ahí cuando la política cobra sentido, la política de verdad, la política que está hecha para transformar la vida de las grandes mayorías, no ese tipo de política que hace Daniel Noboa, que es básicamente la captura del Estado de una forma corporativa, de una forma oligárquica para satisfacer sus intereses personales y los intereses además de un grupo bastante reducido que son sus amigos, sus familiares, como el caso que ya mencionaba Pacha. Claro, pero a ver, Pacha como Yairen están involucradas en la política, pero parecería que de los dos sectores que ustedes representan estarían como replegados, porque lo que se intenta colocar es que hay un Daniel Noboa victorioso, que todo el mundo le acepta, que la gente incluso más cautiva desde la izquierda puede ceder a los intereses del presidente Noboa. ¿Cómo miran este relato de que él lo puede todo y que la oposición no lo puede nada? Es que es una manipulación, ¿no? Él ha crecido en un medio en el que por sus caprichos ha intentado y ha hecho lo que sea. Entonces él viene desde esta realidad y para esto él coopta a todos los medios de comunicación que son comprables y que han dejado de hacer investigación periodística y pues todo, ¿no? Yo me acuerdo el día que salió con esta marcha de los 700 buses que gastó más de $800,000 para esa marcha. No, los medios de comunicación ponían en primer plano y ninguno de esos medios masivos analizaba, ¿sí?, que está pues no está golpeando a la Corte Constitucional. No analizaron cómo el Ejecutivo está interviniendo en la Corte Constitucional sin respetar la autonomía de las instituciones correspondientes. Ese es de lo que deberíamos estar desarrollando en este análisis. Y por otro lado también, recordemos, este día sábado, sí, hemos tenido asambleas de un frente importante de la unidad de las organizaciones y que han planteado movilizaciones del Seguro Social Campesino para el 25 de septiembre. Toma en cuenta que las demandas de inconstitucionalidad presentadas ya deberían haber estado en audiencia el 18, claro, sí, pero el día lunes, sí, y piden que por favor se pase el día porque tienen que estudiar. Para el 27 de agosto. Recién se van a dar cuenta que ninguna de las 4 leyes que están en este momento en demanda no tienen unidad de cuerpo, es todo un fochampús, es toda una fanesca. Entonces, ¿qué pasa con los medios masivos? Te generan un relato para hacernos creer que hubo un apoyo increíble, pero así mismo tenemos a Yamin Guesep, que mostraron, ¿no?, el fajo de dinero pagando. Ajá. Tenemos la información hay testimonios, hay un montón, podemos revisar. Entonces podemos decir que ese día, por ejemplo, es un fracaso total de Daniel Noboa en su intento de querer hacer una marcha que él no tiene idea todavía qué son las calles, mientras que los movimientos sociales, sí, hemos estado en constante movilización. Claro, ¿sí? Pues si tuvieran la plata para movilizar a 500 buses, pagar $20, dar como sándwiches. No tenemos, venimos caminando, pues. Claro. Y ojo, así como la Policía Nacional y los militares encabezaron la marcha de Daniel Noboa y no hubo ningún problema para que los buses ingresen, esperamos que cuando el movimiento social indígena campesino ha planteado, si no me equivoco, para septiembre, el 11 de septiembre me parece, si no me equivoco, la movilización, también nos den la misma garantía de poder ingresar a la ciudad de Quito, porque aquí venimos a exigir nuestros derechos que la Constitución nos está poniendo como garantía. Entonces, que no vengan a decir que para el Noboa sí hay seguridad y a nosotros nos van a reprimir otra vez afuera en Oyacoto. Pero, Yairen, esto de que la oposición no se halla, que no encuentra, no le da la vuelta al relato del
gobierno, de que no se une, de que las marchas son pequeñas comparadas con las que mueve el gobierno. ¿Hasta dónde es foco de atención, por ejemplo, dentro de la Revolución Ciudadana, para plantearse una unidad con otros sectores y plantearse una oposición mucho más sólida y mucho más fuerte y diversa al mismo tiempo, juntando a todos los actores que están afectados por las políticas del gobierno? Mira, Orlando, unidad siempre. Nosotros no lo sostenemos de ahora, lo venimos sosteniendo desde hace ya varios años, pero no una unidad vacía. No una unidad por decir, ¿no es cierto? Y ahora entonces todos nos abrazamos y ahora todos somos mejores amigos y ahora todos pensamos igual. De hecho, lo valioso de los procesos de unidad en el continente, por ejemplo, si miramos el Frente Amplio en Uruguay, tiene una gran trayectoria de cómo se construyen procesos de unidad que no es pensando todos igual. Lo que pasó de con hecho, el pacto histórico en Colombia también. El pacto histórico, es decir, cuando nosotros, nuestros países, nuestras sociedades, nuestros pueblos se han encontrado en situaciones profundamente graves, ¿no es cierto? Ya tocando, ¿no es cierto?, un fondo que parecería que no hay vuelta atrás. Es ahí cuando, digamos, con la madurez política que requieren los procesos de unidad, los partidos, los movimientos, las organizaciones sociales buscan estos procesos para encontrar en ese mar también de diferencias que existe y que es saludable que existan, al mismo tiempo poder tener digamos, espacios de encuentro y encontrar puntos en común. De hecho, lo que sucedió en la campaña fue histórico. Sin embargo, me parece que no, los partidos políticos, las organizaciones, no hemos sabido continuar con ese proceso de unidad que se dio en la campaña Parecería reciente. que era una unidad para las elecciones, pero no una unidad para luchar por estos temas. Entonces parecería que se queda colgado en un momento electoral y después se descuelga. Exactamente, y ese es el problema, porque ahora vemos precisamente las consecuencias. Un gobierno que ataca permanentemente a las organizaciones sociales, que ataca también a la oposición, que desconoce el rol de la oposición en un sistema democrático, y eso es sumamente grave. Y a mí sí me llama mucho la atención también el silencio de las organizaciones sociales, de otros partidos políticos, respecto de el silenciamiento que existe hacia la fuerza política de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Si existe, y lo digo con humildad, pero al mismo tiempo también con mucha verdad, y es que si en este momento existe un partido político que está haciéndole oposición a este gobierno, es el partido político de la Revolución Ciudadana. Si hay una organización política que se ha fajado en la Asamblea Nacional y les ha dicho con todas sus letras que lo que vienen a proponerle al país está mal, es inconstitucional, y que además lo único que buscan es cuidar esos intereses tan mezquinos, ¿no?, de Daniel Noboa, su familia y 10 familias más que han gobernado este país durante décadas, durante siglos, ha sido y seguirá siendo la Revolución Ciudadana. Y es ahí la importancia de que podamos encontrarnos, ¿no es cierto?, sí, en nuestra diversidad, pero al mismo tiempo con un sentido de urgencia respecto a un presidente que tiene un proyecto político dictatorial, un proyecto político que busca la concentración total de los poderes. Ahora vemos la Corte Constitucional como el último resquicio de la poca institucionalidad que nos queda, y creo que de cara también a una consulta popular, pero sobre todo de cara a las necesidades urgentes de la gente, lo que corresponde es sentarnos en una mesa amplia sin esta, digamos, esta tara, ¿no?, que ha tenido la política ecuatoriana en los últimos años de ubicarnos entre correístas y anticorreístas. Creo que esa división es una división que le ha hecho muchísimo daño al país y que tenemos que trascender de ello, porque es lo que espera la ciudadanía finalmente. Claro, pero las dos son mujeres, las dos viven la política, y hay un elemento que además es consustancial. No solamente ha sido la racialización de la disputa política, es decir, el ataque a los movimientos campesinos, indígenas, sino también un grado extremo de misoginia dentro del gobierno y en el relato político también del gobierno. ¿Cómo miran ustedes, por ejemplo, Pacha, esta conducta que tiene el presidente, por ejemplo, con su esposa? Y parecería que eso pasó por alto, es decir, su ex esposa, perdón, la madre de su hija, pasó por alto, y esto queda ahí latente. Tú mencionabas, Yairen, que ya es el último hito del señor Noboa a la Corte Constitucional, pero se metió en la Embajada de México, es decir, ya había indicios de misoginia, y muchas de voces violencia. callaron al respecto. Exacto, y hay todos estos elementos, parecería que
dijeron, no, es un capricho, es una travesura más. ¿Cómo vieras ahora después de todo esto? Noboa está confundido, él no puede manejar un país. Es altamente ineficiente porque no tiene inversión en salud, en educación. Mi solidaridad con los pacientes renales que también estaban presentes en la Convención Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares que fue este día sábado, altamente exitosa, ¿sí? Entonces, Noboa confunde. Una nación está enmarcada con una constitución, con normas nacionales y también con normas internacionales. Incluso en su empresa no puede actuar personalmente en su capricho, estoy segura. No puede hacer eso porque también hay normas dentro de las empresas. En todo caso, en el Ecuador estamos viviendo un fenómeno en el que tenemos una ineficiencia altísima del presidente de la República, porque no sabe controlar la seguridad, no nos ha brindado constitucionalmente garantías para tener nuestro derecho a vivir bien, no nos dan, porque por eso hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad a la ley de protección, a la ley de áreas protegidas. Tampoco sabe hacer cuentas, tampoco maneja bien las cuentas, porque prefiere él pagar la deuda externa cuando tenemos deudas internas. Tampoco puede ser transparente porque viene y se perdona $77 millones de un día para otro. Entonces, no puede ni siquiera planificar financieramente para que el país pueda avanzar, pero sí está planificando para privatizar áreas protegidas que la Constitución le dice claramente que no puede ser. Y si es que tan interés nacional hubiera, pues tiene que entrar a una consulta popular, consulta que no se va a darse el día en diciembre. No están planteándose, al contrario, se están planteándose preguntas para precarizar el trabajo, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes han demostrado categóricamente que no están de acuerdo con el trabajo por horas, y no porque no quieran trabajar, sino porque están conscientes de que el derecho a un trabajo digno les corresponde también. Por eso nosotros necesitamos no la unidad electoral, sino la unidad, como ya lo hemos demostrado en la convención del día sábado, en el que esperamos que se sigan sumando organizaciones sociales, en el que esperamos que se sigan sumándose voceros y voceras también del pueblo ecuatoriano, para poder fortalecer esta unidad en dos ámbitos. Primero, hacerle frente coordinada y apoyadamente el 25 y el 27, porque tenemos la audiencia con la Corte Constitucional, hacer un apoyo, compañeros. Yo necesito que nos apoyemos, pues porque hemos presentado más de 4 organizaciones la demanda en contra de la ley de áreas protegidas, y la Corte necesita pues también revisar, pero porque no escucha, porque no veo que se está moviéndose eso. Y la otra, la consulta popular. Ya le ganamos a Noboa en la consulta anterior. Ya vamos a entrar en el tema. Entonces, de la consulta. Pero espera, yo quiero decir que la unidad, sí, más allá de lo electoral, corresponde aquí y ahora en los diferentes frentes. Claro. El Ecuador está en movilización permanente y estamos llamando a la unidad, y la unidad significa organizarse, hacer asambleas, leer, por Dios, informarse de otras fuentes y cerrar los medios oficiales. Pero entonces, Jairen, esto que estamos, ¿cómo podrías retratar no a la persona, sino al personaje Daniel Noboa, con estos elementos que se han ido configurando desde que estuvo en la campaña del 23, asumió el poder en el 23, y a lo largo del 24 ha demostrado qué tipo de político es, qué tipo de persona es, además en el hacer político cotidiano? Y ahora parecería que se sorprenden incluso sectores de la derecha que dicen, cuidado, no se meta con la Corte Constitucional, Corte que además le permitió hacer campaña sin licencia y designar una vicepresidenta a dedo. Yo, digamos sinceramente, más que caracterizarlo a él como mandatario, creo que es importante hacer un análisis o intentar caracterizar su gobierno, ¿no? Porque a veces nos olvidamos incluso de la historia reciente. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, Daniel Noboa, si se quiere, es el máximo exponente de algo que en el país ya venía gobernando, que es un neoliberalismo autoritario. ¿Qué queremos decir con esto? Unas políticas de Estado regidas básicamente por el Fondo Monetario Internacional, donde es esta institución, el ministro de Finanzas, quien ordena las prioridades del país, versus una política más soberana en términos incluso económicos, que prioricen lo que ya mencionaba Pacha, la educación, la salud, el presupuesto que realmente tendría que ir destinado a la gente. Y vemos además que ha sido un autoritarismo que ha ido, si tú quieres, subiendo de nivel. Lo vimos con Moreno,
en su gobierno, donde incluso al inicio algo que hizo que confluyan distintas fuerzas sociales, no solamente de derecha, sino también de izquierda, alrededor de una idea, y era acabar con el correísmo. Esa idea hizo que sectores, insisto, de derecha, de izquierda, de centro, empresariales, sectores sociales también, confluyeran alrededor del gobierno de Moreno. Un poco se quiebra en octubre del 19 cuando él, digamos, sale con una arremetida brutal en contra de la población civil que nos encontrábamos, y digo nos encontrábamos porque yo era estudiante universitaria y estuvimos ahí en uno de los centros de acopio y acogida humanitaria en la Universidad Central. Estuvimos ahí resistiendo a ese poder, pero que no se hubiera consolidado de tal forma si no hubiera habido, como te digo, esta coalición de distintos sectores que incluso en ese momento impusieron esta Corte Constitucional que tenemos a día de hoy. Entonces, una Corte Constitucional que en su momento, ¿no es cierto?, era profundamente anticorreísta, y una Corte Constitucional que, como tú mencionabas también, Orlando, ha hecho, entre otros elementos, ¿no es cierto?, ha permitido que el presidente de la República, hoy sea presidente de la República, no pronunciándose respecto de la licencia que el presidente debía solicitar obligatoriamente, porque es lo que manda la Constitución, y al mismo tiempo respecto del caso de la señora vicepresidenta. Pero intentando, digamos, seguir esta línea de caracterización, tenemos una primera vuelta, si se quiere, ¿no es cierto?, al Fondo Monetario Internacional en el año 2018, 2019 con Moreno, y al mismo tiempo vemos también cómo el Estado empieza a generar unas dinámicas de perfeccionamiento, ¿no es cierto?, de las técnicas para evitar, ¿no es cierto?, que la gente salga a las calles. Entonces tenemos un 1 de octubre de 2019, luego llega Lazo y continúan estas políticas de precarización de la vida, y al mismo tiempo también se vuelve a firmar un nuevo acuerdo con el fondo, dicen que es una extensión del primer acuerdo, y al mismo tiempo se genera, ¿no es cierto?, una nueva resistencia social popular en junio del año 2022. Ya, pero de todas maneras, ahora, estos dos personajes que tú mencionas, ni Moreno ni Lazo, han logrado tener un cierto apoyo, un cierto consenso en ciertos sectores que nunca apoyaron. Pero lo que, de acuerdo, pero lo que yo te quiero mostrar es la película completa. Nosotros en octubre, en el 2019, Moreno ya firma una carta de intención con el FMI que estipulaba la subida del IVA, que estipulaba recortes dentro del sector público, flexibilización laboral, etcétera. Claro. Y este programa se ha ido implementando de a poco. Es Daniel Noboa el que tiene la audacia, por ponerlo de alguna forma, ¿no es cierto?, la audacia de implementar todas estas medidas que de a poco se vinieron implementando en los gobiernos de Moreno, Lazo, y ahora él sella con broche de oro, digamos, esto. ¿Por qué está pudiendo hacerlo y por qué los otros no pudieron? Creo que esa es una pregunta que también cabe a las organizaciones políticas de izquierda, a las organizaciones sociales. ¿Qué está pasando respecto de cómo la gente nos está apoyándonos o no apoyándonos? ¿Cómo es que, digamos, ahora él logra con total impunidad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad, por supuesto que hay otras funciones del Estado que han permitido que Daniel Noboa haga lo que se le da la reverenda gana, como el Consejo Nacional Electoral, como el Tribunal Contencioso Electoral. Eso no lo vamos a discutir, pero creo que también es momento de pensar qué nos está faltando a nosotros para, digamos, lograr evitar y frenar, no solamente desde lo institucional, sino sobre todo en cuanto al apoyo social, al apoyo ciudadano, al apoyo popular, para que, digamos, Noboa tenga, digamos, este nivel de eficacia para lograr lo que otros no lograron, como Moreno y Lazo. De acuerdo, pero Pache, entonces ahí viene yo le estoy diciendo que es el más ineficiente y tú le dices el más eficaz. Pero es que por ahí va la cosa. Es que por ahí va la cosa, porque lo que dice Yairen es cierto, es decir, en el 2019, en el 22 se frenó esa arremetida, pero ahora ya no. ¿Por qué además? Porque cuatro son los asambleístas de Pachacuti que se pasaron al oficialismo. Son 9 y quedan 2. 2 creo, sí. Verás, por eso mismo, no es un tema solo de Moreno, o quizás hasta podemos ir más atrás, no es un tema solamente de personas, es un modelo económico al que están apuntando y al que nosotros tenemos que apuntar. ¿Cuál es el modelo económico que el Ecuador está proyectándose? En verdad es la minería, de verdad.
porque la ley minera del 2009 ya permitió que más de 1 millón de territorio ecuatoriano ya se privatice, pues. Ahora 3.5 millones en el Yasuní, donde no necesitamos que se privatice, sino que se proteja. Y ahora con esta ley de áreas protegidas, pues quiere privatizar el 20% del territorio nacional. Vea, digo, y ahora dice que le estorba a la Corte Constitucional. Digo, mejor cerremos el Ecuador y llamémosle Corporación Novoa. Novis. Exacto, y ahora se llama Novis. Hacienda. ¿Cachas? Entonces no es un tema de quién es, sino cómo el poder de la derecha en los diferentes rostros mantiene su proyecto político del extractivismo. Por lo tanto, si Pachacutic votó con... pero ustedes votan a veces con Novoa, hija. entonces no es... la lista de votaciones. Ojalá. Entonces no es un tema, ¿no es cierto? Así Pachacutic, o sea, ellos a veces yo le veo a la... Es más que de estar escuchando a Lourdes, dices que ya no es un tema ideológico. No, sí es. Claro que sí es un tema ideológico. Claro, es un tema de un proyecto hacia donde nos estamos avanzando. Por eso estaba hablando Entonces, de la política, Ecuador, porque parecería que la política está desvirtuada y por lo tanto Claro. lo que hace Novoa no es político. Entonces, el Ecuador, ¿no es cierto? Nosotros somos poderosos para alimentar al mundo. La agricultura por todos los niveles climáticos nos permite ser altamente económicos, productivos. Es el que genera 8 de cada 10 empleos en el Ecuador. Pero ¿qué está pasando? Si quiere, ¿no es cierto?, derribar toda la cordillera de los Andes, entonces nos está poniendo en graves condiciones, en crisis absoluta al agua. Ya pasamos el problema en Quito por el deslave, y no es que se hubo deslave porque el Augusto dijo deslávese. Fue un deslave porque tenemos proporciones muy enormes de deforestación. ¿Y qué va a pasar? Yo siempre les digo, aquí mismo lo dije, si se les ocurriera explotar a cielo abierto las naves que están en la provincia de Guaranda, afecta directamente al río Guayas. Entonces ese modelo tenemos que ver. ¿En verdad queremos la minería o queremos ser altamente productivos en la agricultura, en la biodiversidad, en los pueblos y nacionalidades que estamos protegiendo muchísimos siglos de estos territorios? Porque la minería está demostrado en Bolivia, está demostrado en Perú, que solamente en Chile, y que solo nos deja pobreza, porque ni siquiera es para el Ecuador, ni siquiera es para el ecuatoriano, es para las empresas extranjeras que quién sabe para quién será. ¿Crees que solamente es un problema político la minería? Es que te estoy hablando de una estructura. Ya, pero no ¿no solamente es cierto? la minería, porque Por aquí hay supuesto. un sistema Entonces, financiero. Sí, aquí que la hay- ABA y todo. Exacto, Ahora ya Panamá dice que ya no es paraíso fiscal. ¿Te Así das cuenta? es. Entonces, ¿qué busca Novoa? Busca una corte a su medida, a su interés. Por eso los dos ejemplos que tú pusiste. Busca unas organizaciones y asambleístas a su medida. ¿Sí? De tal forma que si es que yo no estoy a la medida, ¿qué me dirán? No. Pero el objetivo nuestro, como unidad popular, como movimiento indígena, como movimiento campesino, que ya hemos llamado a la movilización y esperemos que estar ahí en primera fila, es justamente retomar nuestros objetivos de ser un país productivo. El seguro social tiene que ser defendido, el seguro campesino mucho más, porque los campesinos no tenemos sueldos, ¿no? Y por eso te decía, te traje unas jicamitas para que pruebes, Para repartirnos para aquí. repartirnos aquí. Merendamos un Entonces, poquito. esa es la economía, ¿no es cierto?, que queremos en el país. No queremos nosotros jóvenes criminalizados como lo quieren hacer en estas leyes que ahora están en demanda inconstitucional. No queremos que se estén explotando la cordillera de los Andes, por Dios. No queremos eso. No queremos que nuestros migrantes sean perseguidos a nivel internacional. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué toco esto? Porque lo que está pasando en Ecuador está a punto de ocurrir en Bolivia, en Perú, en Colombia. Y entonces es un objetivo geopolítico internacional que está volviendo y nos está retrocediendo a América Latina. Entonces la unidad corresponde sí en el Ecuador, pero también con objetivos internacionales. Hay que resistir al imperialismo, hay que darle aquí una consulta con el no inmediatamente y ponernos a resistir conjuntamente. Espero tener los amicus, ¿no es cierto? Tú puedes presentar el amicus curiae, tú puedes presentar el amicus curiae a la demanda que presentamos por inconstitucionalidad a las áreas protegidas y decirle, hey, la Corte tiene también que responder a eso. Vamos a tratar estos temas porque además quiero agradecer la participación de varias personas que están conectadas con nosotros. Lolita, Hola, Lolita. Almeida, Amparo García nos manda varios mensajes, también
Celso Maldonado, creo que es amigo común nuestro, Luis Cadena, Hola. Gema, también varias personas están conectadas aquí. Y la noticia, a propósito de lo que decías de Bolivia, hay información casi que de última hora de lo que está pasando en Bolivia con los resultados electorales que no queremos dejar de mencionar, y tiene que ver con el resultado electoral, que este momento con el 38% de los votos contabilizados oficialmente estaría en primer lugar el señor Rodrigo Paz con 31%, Tuto Quiroga con el 27% y Samuel Doria Medina con el 20%, y el voto nulo estaría en un 15%. Esta información es de este momento, así que estaremos pendientes de lo que pase ahí en los espacios informativos. Shairen, esta consulta popular, para entrar de lleno, propuesta por el presidente, ha traído a colación el rol que juega la Corte Constitucional. Pero más allá de esto, que ya se ha debatido a lo largo de toda esta semana, ¿qué implica para el país esta consulta popular? Por los dos lados. La una es que se abre un espacio de proselitismo político, de campaña electoral del presidente, con todo el aparataje que tiene. A lo mejor sacan más bonos para hablar sobre estos temas, gastan más plata en eso. Y por otro lado, es hasta dónde lo que pasó en la consulta del 24, por ejemplo, en dos preguntas que eran sumamente importantes, como la del arbitraje internacional y el trabajo por horas, recibió un contundente no. ¿Crees que efectivamente en ese porcentaje, en esos votantes, está el núcleo que se puede abrir, se puede dispersar mucho más a favor de un no a las 7 preguntas que ahora está planteándose? Antes de responder tu pregunta, quería dialogar con algunas ideas que colocó Pacho sobre la mesa, y es que, en efecto, yo creo que hubo una década en la cual precisamente soñábamos en transitar hacia un cambio de matriz productiva, cómo dejar de ser un país extractivista para pasar a ser potencia, por ejemplo, de turismo u otros, digamos, rubros del conocimiento, la apuesta de Yacha, y en su momento no tuvo el apoyo de ciertos sectores sociales como hubiéramos esperado, y ahora vemos cómo esos estudiantes graduados de Yacha y nos hacen sentir profundamente orgullosos, pero ahora no cuentan con un Estado que pueda favorecer y beneficiarse de ese talento humano en el cual invirtió. Así que, como digo, hubo una época en la cual soñábamos todo aquello, y ahora lastimosamente nos han retrocedido tanto a discutir, digamos, o a pelear para que las escuelas tengan un techado decente, para que las escuelas tengan agua, para que las escuelas tengan docentes, cuando hace no mucho estábamos soñando precisamente en construir una sociedad del conocimiento. Así que alrededor de esas urgencias, donde no existe medicina en los hospitales, donde los niños están siendo privados de su derecho a la educación, donde los jóvenes se les vuelve a poner como única oportunidad de trabajo la precarización, creo que es urgente que todos los sectores que vivimos las consecuencias de estos gobiernos nefastos para, digamos, las condiciones de vida de las clases trabajadoras, de las clases populares, podamos unirnos. Y lo digo aquí públicamente, Pacha, yo creo que con Unidad Popular, la Revolución Ciudadana no ha tenido la mejor relación. Eso no es, digamos, no es ningún secreto, pero yo creo que en esta coyuntura y en este punto de no retorno en el que se encuentra en el Ecuador, tenemos que dejar de pensar la política entre correístas y anticorreístas, entre buenos y malos, entre señalarnos y echarnos la culpa. Y eso no significa ser amigos y jugar, digamos, a la política de nada pasó y borrón y cuenta nueva. No, yo creo que hay que discutir nuestras diferencias, y está bien mencionarlas y nombrarlas, pero al mismo tiempo creo que en este momento tenemos muchas más coincidencias. De hecho, lo que tú mencionabas, la consulta va a ser un gran momento para esta unidad, digamos. Justo, y lo que mencionaba Pacha respecto de la ley de áreas protegidas. La Revolución Ciudadana fue la única fuerza política que en la Asamblea Nacional se declaró en firme defensa de las áreas protegidas. Fue la única fuerza política que denunció lo que el gobierno nacional pretendía hacer con esa ley. ¿Qué hizo Pachacutic? Vayan a ver la votación de Pachacutic. A mí eso me genera una enorme indignación, porque luego, digamos, todos los ataques es a la única fuerza política que ha resistido y seguirá resistiendo desde la Asamblea Nacional. Al tema de la consulta. Entonces, de cara a la consulta popular, sí, yo creo que, a ver, por un lado me parece que la consulta entra, digamos, en esta dinámica de propaganda permanente del presidente de la República, ¿no? A él le sirve siempre tener
haber la posibilidad de colocar un relato, ¿no es cierto?, de buenos y malos. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Los que apoyan sus leyes, aunque sean inconstitucionales, aunque violen derechos constitucionales, aunque violen garantías constitucionales, acuerdos internacionales. Entonces, todos los que le decimos, queremos ponerle un freno, ¿no es cierto?, a ese autoritarismo, entonces somos los malos, somos los que estamos del lado de lo que ellos llaman los terroristas, los grupos de delincuencia organizada, y lo dicen así, muy sueltos de huesos. ¿Y quiénes son los buenos? Los que le dan la razón en todo al presidente. Entonces, esa es, digamos, la dicotomía que han planteado, y en el marco de esta consulta popular, lo que van a hacer de vuelta es pregunta por pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo le escuchaba el día de hoy al ministro Burbano, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Harold que Burbano decía algo así. Además, él se ponía en el grupo de los jóvenes. Yo no sé qué edad tendrá el señor, pero bueno, en todo caso, claro, cuando gana como ministro es fácil ofrecerles al resto, ¿no es cierto?, al resto de los jóvenes un sueldo precario y un trabajo precario. Y lo que él decía básicamente es que a los jóvenes no les interesa trabajar 8 horas, que si un joven trabaja entre 10 de la noche y 6 de la mañana, porque es lo que dijo literalmente, entonces ya habrá cumplido con un horario, ¿no? Olvidándose que, por ejemplo, garantizar derechos laborales es que se pueda pagar una tarifa diferente por trabajos en la noche, ¿no es cierto?, por trabajar en feriados, trabajar fines de semana, porque esos derechos que se conquistaron hace siglos son los derechos que nosotros ahora mismo debemos defender. Además el señor Burbano luchaba por esos derechos porque estaba vinculado a ciertos sectores y movimientos sociales. Mira, a mí, que yo creo que además el señor Burbano se olvida de ese pasado. A mí en este punto ver esa forma de camaleonismo político es una locura, ¿no? Sí. Ya no sorprende nada. Para mí ver a una María Paula Romo, ¿no es cierto?, feminista, defensora de los derechos humanos, etcétera, y luego siendo la ejecutora del brazo armado del ajuste en octubre del 2019, después de eso a mí no me sorprende nada. Pero volviendo al tema de la consulta, creo que es una gran oportunidad para hacer lo que ya hicimos. Es decir, cuando pierde Daniel Noboa el corazón de la consulta popular, que era el trabajo por horas y el arbitraje internacional, entonces se demostró cómo las fuerzas políticas, que también estuvimos como parte de esa campaña pedagógica de explicarle a la gente por qué había que votar que no en la consulta, y particularmente en estas dos preguntas, más las organizaciones sociales, más la comunicación alternativa y más jóvenes también en redes sociales de forma autónoma, influencers con conciencia social. Creo que esa victoria no fue de un partido o una organización en particular, sino que fue una victoria del campo popular, y creo que de cara a diciembre podemos volver a tener una victoria de todos quienes venimos siendo golpeados por las políticas de precarización de la vida del gobierno nacional, pero eso solo lo podemos lograr si es que existe la madurez política de dejar de mirar el escenario entre correístas y anticorreístas y unirnos de una vez por todas en pro de salvar este país de el autoritarismo y de la captura de todos los poderes, que es lo que busca Daniel Noboa. Pero entonces, en las preguntas que ha planteado Noboa, parecería que hay 2 o 3 que son muy importantes: la desaparición del Consejo de Participación, el juicio político a los miembros de la Corte Constitucional, el funcionamiento de los casinos, pero hay 2 que no le pregunta a Yairén, porque diríamos que estamos interesados en que ella defienda su puesto como asambleísta, que es la reducción del número de asambleístas. Porque sí he realizado esa pregunta. Pero la reducción del número de asambleístas y la eliminación del recurso público para la organización de los partidos políticos, parecería que es como un gancho. ¿Cómo miras? ¿Hay que votar todo, no? ¿O hay que votar por partecitas para quedar bien con aquella gente que odia la asamblea y quiere que prácticamente no haya asambleístas? Ay, pero es que odian porque no le avisan que la Anabel no se va a trabajar, pues eso no avisan. Nada ahí, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ha ido Anabel? ¿Cuántas veces has visto? La verdad no le he seguido el ritmo, pero no va. El punto es que no es el contenido de la pregunta. Porque son preguntas absurdas. ¿Sí? Si quieren quitar los recursos económicos de los partidos políticos, Noboa tiene el número de votos suficientes. Puede hacerlo vía Asamblea Nacional, no necesita ir a una consulta. El tema del trabajo de horas, mucho menos, porque insistir muchas veces ante un no es acoso, ¿no? Pilas. Ya dijimos que no, insiste para que digamos que sí, eso es acoso. Pero dice que solamente en el sector turístico. Yo lo veo, ¿cómo es de eso de que saben decir? No me acuerdo, iba a ser un chiste malo. Pero entonces todo no. Espérate, ¿qué más está? Pues, el tema de
de preguntar, imagínate, el de la corte, a las jueces de la corte, Ya. por Dios, o sea, el Daniel tiene que leer. Aquí hay una sección específicamente de la Corte Constitucional donde dice cómo tiene que actuar frente a los magistrados si es que pasa una cosa, otra cosa. Ya está aquí. Tiene que leer. Si me permites buscar el artículo, es el 436. Ajá. Daniel Noboa, te presto el libro. Pero entonces, le insisto, Y ¿es sí, todo o no? Es que su meollo, ¿no es cierto?, es el trabajo por horas, es la Ajá. militarización con bases militares de Estados Unidos y extranjeras. ¿A quién más querrá traer? Yo no sé, porque está No, pues no va a clarito. traer a chinos, ni a rusos, A ni a... israelitas han de querer Claro. traer. Uy, qué miedo. Entonces, ¿cachas? Entonces, el meollo del asunto es nuevamente trabajo por horas para esclavizarnos, porque él está seguro que va a poder con la minería, y ojo, no vamos a dejar, y las bases militares. Ajá. Eso es. Entonces, ¿qué corresponde? Priorizar los recursos económicos en el Ecuador lo hace cualquier buen administrador. Si no hay medicina en los hospitales, no hay comida en los hospitales, como buen administrador yo esos 60 millones de dólares dirijo hacia el hospital. Ajá. Es lógico, es básico. O dirijo hacia la educación. Es decir, no hay necesidad de una consulta porque muchas de esas preguntas lo pueden hacer vía asamblea y él tiene los votos suficientes. Por lo tanto, corresponde un no como un rechazo a este gobierno, como un rechazo a este modelo económico y como un rechazo también porque él se burla de nuestra inteligencia y como un rechazo a todo tipo de acoso, porque el Ecuador no es una hacienda, es una nación soberana compuestos por pueblos que hemos resistido históricamente y que hemos logrado sacar al Ecuador. No es la primera vez que tenemos un aprendiz de dictador, no es la primera vez. Ya hemos pasado décadas anteriores. Sí, hoy nomás estuve viendo a León Febres Cordero, digo, igualito ha sido. Entonces, no es la primera vez. Ya hemos pasado. La juventud está consciente y va a votar por el no, y por eso es importante votar 7 veces no, porque no hay nada que resuelva. O pregúnteme, señor Noboa, en base a la Constitución, si estamos de acuerdo en que se exploten dentro de las áreas protegidas. Eso sí dice la Constitución que tiene que consultarnos. Claro. Consúltenos. Eso sí es constitucional. Y Pero eso entonces, sí podría darnos una salida. Pero como nada de esas preguntas da una salida completa hacia la crisis que viven en inseguridad, en desnutrición, en falta de educación, en los más de 400,000 niños que no están yendo a la escuela, en el más de 1.200.000 personas que no se están yendo a las universidades. Entonces no nos va a dar ninguna solución, por lo tanto es todo no por su Claro. contenido. De No acuerdo. podemos estar jugando en el... De acuerdo. Jair, una de las cosas que llamaba la atención hace pocas semanas atrás, creo que son 2 semanas nada más, es que Andrés Arauz, secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, decía, nosotros también tenemos preguntas para una consulta. Parecería que eso quedó navegando en el ambiente, no se concretó en nada, pero sí de plantearse la posibilidad de preguntas de parte de la Revolución Ciudadana, de organizaciones sociales, populares, de izquierda, progresistas, de centro, lo que sea. ¿Cuáles serían las preguntas que deberían estar instaladas para consultar al pueblo ecuatoriano si es que ya no ha habido alguna planteada desde dentro de la Revolución Ciudadana? Si sigue o no la gestión de Noboa. Claro. La revocatoria tiene que ser un año después. Falta Podría todavía ser. un poco de tiempo. Mira, yo creo que de cara a la consulta queda todavía algunos meses y algún espacio también para poder analizar las preguntas, pero más allá de eso, de la particularidad de cada una de las preguntas, vamos a coincidir de hecho en que la consulta no se puede mirar alejada del contexto en el cual se está planteando esa consulta, ¿no? No se puede olvidar en este momento cuáles son las prioridades del país y de vuelta el discurso con el cual pretenden instalar como una urgencia y como una prioridad la consulta, porque cada ley que envía el presidente la plantea desde un lugar de necesitamos más herramientas para combatir a la delincuencia organizada, los grupos de delincuencia organizada. De hecho, el año pasado, ¿no es cierto?, cuando sucede este atentado, ¿no es cierto?, contra TC Televisión, ese día para mí se inaugura todo un ciclo distinto y al mismo tiempo de un autoritarismo reforzado, porque con base en el miedo es que Daniel Noboa empieza a gobernar y con ese discurso de
cualquier cosa que yo haga es para combatir al terrorismo y para combatir a la delincuencia organizada, entonces se le ha permitido una serie de cosas como el incremento del IVA, como la eliminación del artículo que prohíbe la instalación de bases militares. Con base en ese artículo, en ese hecho, ¿no es cierto?, de combatir a los grupos de delincuencia organizada, se ha permitido la militarización del país. El año pasado pasamos prácticamente todo el año en un estado de excepción permanente, sin que esto signifique, mayor seguridad, sino más bien se han restringido las libertades individuales, las libertades constitucionales, con base en una excusa que finalmente no ha traído ningún resultado. Y la consulta popular se instala nuevamente en esa, en esa narrativa, ¿no?, de necesitar más herramientas para gobernar este país de mejor forma. Y en ese sentido vemos que claramente Daniel Noboa no tiene las prioridades claras, porque esos recursos se podrían usar claramente en poder declarar en estado de emergencia el sistema de salud, que es lo que ahora estamos viendo, donde los hospitales se caen a pedazos, donde no hay insumos, donde la gente no está recibiendo la atención adecuada. Y en ese sentido existe, por supuesto, estas preguntas gancho, que hace que, el sentido común de la gente, que como tú mencionabas y partimos hablando de eso, parecería que hay un desafecto permanente con la política, con la asamblea en particular. Y entonces, claro, si a ti te preguntan si es que quieres reducir el número de asambleístas, seguramente la gente va a responder que sí. Y en ese sentido, lo que nos corresponde a las fuerzas de izquierda, a las fuerzas progresistas, a las organizaciones sociales, es poder darles también a la gente, otras respuestas, otras soluciones alternativas a esa desafección y a ese enojo que sienten respecto a la política y particularmente a la asamblea, porque yo estoy de acuerdo que hay que mejorar la calidad democrática. Ya, pero hay una pregunta que podría plantear la Revolución Ciudadana, como estaba planteando en su momento Andrés Arauz. ¿Se puede hacer un proceso para recoger firmas y plantear una consulta popular que toque temas como los que ha señalado Pacha, lo que ha planteado la Revolución Ciudadana, por ejemplo? Podríamos hacerlo, no sé si nos dé el tiempo, pero creo que también corresponde en este momento a las fuerzas populares, progresistas, también ponernos un poco más creativos, porque siento que entrar a jugar solamente en lo institucional nos genera un cerco del cual no podemos salir, porque claramente lo institucional está capturado por Daniel Noboa. Entonces, si pensamos por fuera y más en lo que tiene que ver con la organización social, ¿por qué no plantear una consulta popular de la gente, ¿no?, que no necesariamente sea plebiscitada, sino que pueda reflejar, cuáles son las prioridades realmente que tiene el país en este momento? Pero de cara a la consulta, creo que es importante poder mirar estas preguntas gancho con mucho detenimiento, porque claramente lo que el presidente necesita en este momento es nuevamente una reafirmación de su gestión, es nuevamente que la gente le diga que sí en ciertas preguntas, que le diga que sí en la consulta popular, para seguir concentrando, estos poderes que claramente hemos visto ya capturados. Claro. Pero Pacha, ¿qué significaría para el país, para las organizaciones sociales, para el sector progresista, un no en las 7 preguntas? ¿Qué implicaría eso? Si vamos en esta campaña y gana el no, ¿qué implicaría? ¿Ustedes creen que, les pregunto a las dos en realidad, qué implicaría para Daniel Noboa un no rotundo en las 7 preguntas, ya que en las 2 anteriores las ganó y él dijo que había ganado 7-2? Es que él va a mostrarse siempre así, pues a él no le creamos nada, por favor. Ya, pero ¿qué significaría para el país? El no rotundo significa un rechazo a las políticas de este gobierno, que corresponde a un proyecto neoliberal bajo el auspicio del FMI. Como el FMI pide que se despida a 5,000 personas del sector público, Noboa lo hace. 50,000, ¿no? 5,000. Va a llegar a 74,000. Ya. Va a llegar a 74,000 despidos. 5,000 es lo que está ahorita. Y después ya despidió en Selego como 500 personas y etcétera, podemos decir. El punto es que va a llegar a 74,000. En Petroecuador 900 personas. Por supuesto, entre ellos David Almeida, con quien me solidarizo. Entonces, ¿qué busca? ¿No? Otra vez regreso al tema. Noboa busca generar enemigos, porque necesita tener
contradictor, un supuesto enemigo, y en este hoy por hoy el enemigo se llama Corte Constitucional, y mañana será pues las organizaciones sociales, como él busca que se le reconozca como organismos de terrorismo. Y si ¿no? pierde votantes en la asamblea o asambleístas en la asamblea, sería la asamblea. Entonces imagínate, y además con el método de Hong, verás, y eso ya votaron ustedes, ¿qué tendría? ¿No es cierto? Como él maneja el Consejo Nacional Electoral, ¿qué tendría? Solamente levanta manos de Noboa, pues, ¿no es cierto? Y para eso necesita que la Corte esté a su favor, a sus intereses. Entonces, no necesitamos tener supuestamente menos asambleístas para ahorrar. Lo que necesitamos es que Noboa deje de robar, y que pague lo que debe. Eso necesitamos. ¿Cómo ahorramos? Dejando de robar. Ellos tienen que dejar de robar, el gobierno. Tanto dinero. Hoy por hoy, el año anterior, el presupuesto general del Estado ni siquiera llegó al 20% de gasto. ¿A dónde se fue la plata? ¿A dónde se fue el dinero? ¿Dónde está el dinero? Este año ya deberíamos estar por lo menos en el 60% de ejecución del presupuesto general del Estado. ¿En cuánto estamos, compañera, como fiscalizadora? Eso tenemos que fiscalizar, ¿sí? Entonces, ¿a dónde se están yendo estos recursos? Por otro lado, ¿por qué no se ha fiscalizado las deudas externas? Esa tiene que fiscalizarse. ¿A dónde se va tantos millones de dólares? Yo no sé si al bolsillo del señor, pero asoma no se va, ¿no? Por otro lado, entonces en ese sentido él busca generar estos enemigos. Ahora, quién sabe, realmente el señor Noboa quiere hacer una segunda perita en la consulta popular. La consulta popular es una herramienta nuestra, de los pueblos, que hemos generado para poder ratificar nuestros derechos, que hoy por hoy están manejados a favor de quienes están gobernando. Y esto no es así. Por eso necesitamos nosotros entender el meollo, el corazón, el shungu, como decimos, ¿no? De las preguntas. No está buscando el bienestar para el Ecuador, está buscando acomodarse él, generar un estado policíaco en el que los militares y los policías, no los de tropa, sino los de alto rango, sean los que sean protegidos, porque los de tropa finalmente seguimos siendo pueblos. Entonces, eso es lo que él está buscando. Y hoy por hoy a nosotros nos corresponde, nos corresponde derrotar a este aprendiz de dictador, a este autoritario que no conoce lo que son las normativas en el Ecuador. Nos corresponde eso hoy por hoy, y no estar pensando si vamos a hacer otra consulta popular. De acuerdo, pero Pacha, entonces, para darle paso a Yairen, ahora sí con el tema de la asamblea, ¿qué implica reducir el número de asambleístas? Porque efectivamente lo que dice Pacha, pueden reducir el presupuesto, pero en cambio se pierde la calidad de la representación, porque habría provincias, por mencionarte Carchi, Cañar, Imbabura, por ejemplo, que a lo mejor tendrían un representante. Y perdón que te interrumpa ahí, porque sí dijiste que podemos interrumpir. Sí. El cambio de método, ¿no es cierto?, de asignación de escaños, eso mismo en este momento ya no permite la representación de las minorías. Claro, porque tendríamos, por ejemplo, en estas provincias un representante. ¿Qué implica eso, ya que tú llevas por segundo periodo de asambleísta? Mira, yo creo que esa pregunta hay que mirarla también en el contexto más regional, ¿no es cierto? Mirar cuál es la representación por cada 100.000 habitantes. Pero yo creo que entrar a discutir si reducir o aumentar, me parece que no va por ahí la discusión, porque evidentemente esta pregunta la construyen con base en una estrategia, ¿no es cierto? Y la estrategia es esperar que la gente le responda que sí, porque parecería que son preguntas de sentido común, ¿no es cierto? La gente odia la asamblea, entonces la gente va a querer que haya menos asambleístas, y el resultado va a ser que la gente le diga que sí en esa pregunta, y se va a vender como un triunfo de esto, lo que ellos han llamado la nueva política, que no es más que una vieja política. Que la asamblea es la mejor del mundo ahora, que según él está muy bien, entonces estamos hablando mal de la asamblea. No, porque no pueden escribir esas son las contradicciones que existen. Pero, y digamos... No, Olsen nos debe los sueldos, porque el cal que ellos tienen, ni siquiera pueden escribir una propuesta de ley. Por eso es fácil, no necesita ser erudito para decir que las leyes necesitan tener una revisión de la Corte Constitucional, porque está tan mal hecho que en la ley de áreas protegidas ponen temas de aviación. Claro, pero a ver, entonces, vamos a eso al número de asambleístas, si no es lo fundamental, ¿qué es entonces? Yo creo que nosotros tenemos que lograr darle
decirle a la gente que por ahí no va la solución. Es decir, el problema es la representación democrática. Yo creo que en esta mesa todos vamos a estar de acuerdo en que hay que mejorar la calidad de la representación democrática. Y de hecho, los asambleístas que más han sido criticados en la opinión pública son asambleístas de ADN, porque no saben leer o porque leen demasiado en el pleno de la Asamblea Nacional, no saben conjugar verbos. Resolvido, rompido y demás. En la ley en una reforma que se hizo al Código de la Democracia, vimos cómo se equivocaron y eliminaron un articulado que garantizaba la paridad de género dentro de los binomios presidenciales, y así podríamos enumerar toda la noche todos los errores que han cometido, digamos, como bancada en este periodo. Entonces, pero no digamos, hay que mejorar la calidad democrática. ¿No será lo de fondo que en realidad lo que se ha dicho en los últimos días, lo que buscan es acabar la Constitución de Montecristi? No es la representación, no es la contratación, no son las bases militares, sino que no les gusta la Constitución de Montecristi. Precisamente, de hecho, todos estos derechos que han sido garantizados, lo que se busca con esta consulta es echar abajo, ¿no es cierto? Lo que se busca con esta persecución a la Corte Constitucional es echar abajo esta constitución, que además fue una constitución aprobada, tú me corregirás, pero si no estoy mal, con más del 60% de ecuatorianos y ecuatorianas. Eso es lo que no dicen, ¿no? Porque cuando hablan de la Constitución de Montecristi, hablan de una constitución correísta, haciendo de menos a una constitución que fue aprobada con más del 60% de los votos de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y en este sentido, lo que corresponde ahora mismo es defender esa constitución que ha garantizado derechos como la salud, como la educación. En esa constitución encontramos nosotros las preasignaciones presupuestarias, tanto para el sector de salud como para el sector de educación. En esa constitución se plasmaron también los derechos de la naturaleza. En esa constitución también se plasmaron los derechos de las mujeres, de los pueblos y nacionalidades, y es esa constitución la que ahora más o menos ha permitido que no se desmantele todo lo que ellos quisieran desmantelar. Ahora, ¿por qué no van entonces a una constituyente? Creo que lo más responsable y lo más fiel, si se quiere, a las intenciones del presidente Daniel Noboa es precisamente ir a un proceso de asamblea constituyente, y es ahí donde realmente la gente, la ciudadanía podría pronunciarse, y ahí sí que podríamos ampliar el debate y abrir el debate, y ahí sí que se podrían transparentar las intenciones del presidente Daniel Noboa respecto de lo que quiere de este país, un país completamente desregulado hacia los intereses particulares y personales de él y un puñado de familias que gobiernan este país. Ahí sí que se podrían transparentar sus intenciones privatizadoras del Campo Sacha, por ejemplo. Ahí sí que se podrían transparentar sus intenciones de que el sector minero prácticamente esté a disposición del grupo Novis, donde claramente sus familiares tienen intereses, pero él tampoco se va a arriesgar, digamos, a ir a un proceso constituyente, porque recordemos que en este momento él está gobernando prácticamente con todos los poderes, es decir, solo le falta a la Corte Constitucional para haber absorbido el poder absoluto, y él no se va a digamos, arriesgar a perder todo ese, digamos, ese aparataje que ha construido alrededor suyo para gobernar este país sin consultar absolutamente nadie, sin seguir las normas del debate democrático. Y solamente quisiera resaltar algo, y es que Noboa, claro que necesita un adversario. El periodo pasado de gobierno, ese adversario era la Asamblea Nacional. Era particularmente, digamos, la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, a pesar de que varias de las leyes al inicio del periodo tuvieron el respaldo de Revolución Ciudadana. A pesar de eso, el enemigo era la Asamblea Nacional, y entonces sus pésimos resultados de gestión, el culpable no era él, sino que el culpable era la Asamblea Nacional. Ahora ya no puede decir eso, porque estas leyes, que además desde mi criterio han sido profundamente mal hechas a propósito, y a propósito precisamente para tener una respuesta de la Corte Constitucional, que ojo, esta respuesta que está dando la Corte es una respuesta que solamente ha sido motivada o ha sido, digamos, respuesta a los pedidos y a las demandas de inconstitucionalidad de las organizaciones sociales, porque ojo, no es que la Corte decidió por sí misma evaluar estas leyes que claramente eran inconstitucionales, sino que había
habían unas demandas detrás. Entonces, esa corte que también le dio al presidente la posibilidad de hacer campaña de una forma inconstitucional, sin pedir licencia, esa corte que no se pronunció a tiempo respecto del estatus de la ex vicepresidenta Verónica Abad, es ahora la misma corte que está siendo asediada por ese presidente que lo que busca ahora es tomarse esta última institución Claro que le falta. sí. Hemos terminado, de verdad, se nos pasó el tiempo volando. Una última reflexión nada más muy cortita, Pacha, sobre lo que deberían hacer las organizaciones, el pueblo ecuatoriano alrededor de la consulta. Cortita para cerrar. Como Unidad Popular estamos firmes y estamos muy convencidos en que la única forma de darle frente a este gobierno autoritario, altamente ineficiente, es la unidad del pueblo ecuatoriano. Por ende, hemos presentado las demandas y estamos al pie de lucha para que en la audiencia esté el mismo presidente de la República sustentando su teoría. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que si fue a propósito que hicieron mal las leyes, entonces Olsen sigue siendo altamente ineficiente porque está cobrando por hacer un mal trabajo. Pues. Claro. Jairen, para terminar, la última reflexión. Sí, creo que en este momento donde el país se cae a pedazos, donde las urgencias de la gente son apremiantes, donde no hay salud, donde no hay educación, donde no hay empleo digno, la única respuesta puede venir del campo popular, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos progresistas y de izquierda, y por supuesto también de un sector empresarial responsable con este país, una unidad que pueda realmente darle una respuesta y una salida y dejar de pensar la política en esta dicotomía correísmo-anticorreísmo. Creo que ya es hora de dejar a un lado esa falsa disputa que ha venido sucediendo durante tantos años y ha venido ordenando la política ecuatoriana durante tantos años, le ha hecho demasiado mal al país. Creo que es momento de que las izquierdas, los progresismos, podamos tener, digamos, la capacidad de dejar las diferencias a un lado y poder unirnos en un objetivo común. Veía que Pacha mencionaba que el sábado hubo una enorme reunión, convención de organizaciones sociales, de organizaciones políticas de izquierda, y le digo públicamente, invítennos. Invítenle a la Revolución Ciudadana. Nosotros estaremos gustosos de participar de cualquier proceso de unidad que busque acabar con esta política de empobrecimiento que en este momento nos gobierna. Abiertas están las reuniones. No se trata de una política de empobrecimiento. Pero ustedes también no votarán con Novoa. No, por favor, revisen nuestras votaciones. Lo que les diría ya para cerrar, entonces, no se trata solamente de una política de empobrecimiento, sino que es una necropolítica, mata gente, acaba con la vida de la gente. No solamente son los pacientes de diálisis, son bebés, gente que muere por el sicariato, etcétera. Es decir, es una situación muy, muy delicada además. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por acompañarnos. Varios mensajes, no podemos leer todos los mensajes, por supuesto, pero saludos. Estamos ahí, estamos aquí para compartir con ustedes estas reflexiones y este momento particular. Cuando decía Jairen, por ejemplo, quedan muchos meses, no, nos quedan poquísimos meses nada más, ya septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre estamos en una consulta popular, así que vendrá el tiempo volando y tendremos por delante una larga e costosa campaña electoral desde el gobierno central sobre este tema, que si es para que vengan acá y conversemos y dialoguemos y pongan por delante sus posturas, pues sería interesante, pero si es para mentir, si es para instalar relatos que no corresponden con la realidad, pues esto no tiene ningún sentido, así que aquí estamos para dialogar y conversar y sobre todo, como siempre digo, para pensar en voz alta. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Robar de tus besos, eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para